Bueno muchachos, voy a hablarles a grosso modo realmente cómo es este ejercicio, el que habíamos quedado de hacer en la guía primera del 20 al 24 de abril. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos tres cargas puntuales, ¿sí? Carga 1, carga 2 y carga 3. Están ubicadas en el espacio, pero tienen una característica importante, y es que estas están tienen una estructura, una ubicación en un triángulo que tiene unas características particulares, y es que tiene dos lados iguales y uno desigual. Eso quiere decir que es un triángulo isósceles. En ese caso es importante analizar lo siguiente. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo, sabiendo de que este lado es de 8 centímetros, este es de 10 y este es de 10, quiere decir que estos dos ángulos son iguales y este es desigual, ¿cierto? Entonces, podríamos decir en conclusión que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, pero el ángulo 3 es desigual a estos dos ángulos anteriores. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces la carga 1 pues tiene una magnitud una carga de 15 nanocoulombs. Carga 2 tiene una magnitud de 16 nanocoulombs, y carga 3 tiene una magnitud de menos 12 nanocoulombs. Es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando comencemos a hacer este análisis, entonces aplicamos la ley de Coulomb en su fuerza. ¿Listo? Entonces, digamos que lo importante aquí es lo siguiente. Vamos a hacer el primer análisis. Fuerza 1, 2, o sea, la interacción entre esta carga y esta carga. Entonces, póngale cuidado. Hay una distancia, 10 centímetros. Muy bien hasta ahí, ¿no? Entonces, ustedes saben que la constante, que es 9.8, ustedes ya saben. Y la carga 1, que es igual a ¿cuánto? 15 nanocoulombs por la carga 2, que es igual a 16 nanocoulombs. Recuerden que los nanocoulombs son por 10 a la menos 9. Y la distancia que los separa a los dos, pues sería 10 centímetros. Y todo esto elevado al cuadrado, aquí me tiene que dar un valor. ¿Listo? Ahora, encontremos la interacción entre la carga 3 y la carga 2. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría? Esta se tiene en cuenta de la siguiente manera. Constante es igual a la carga 2. ¿Cuál es la carga 2? ¿Sí? La carga 2 es 16 nanocoulombs por carga 3, que es igual a ¿cuánto? A menos 12 nanocoulombs. Acá hay que tener cuidado porque pues hay un menos, entonces hay que poner los paréntesis. Y la distancia que los separa, que es 8 centímetros. Y todo eso al cuadrado. Miren, muchachos, importante eso. Acá encontramos, digamos que de una u otra forma, la interacción entre ellas, pero acá hay algo muy importante, y es lo siguiente. Mira esa interacción entre esta y esta carga, entre esta y esta carga. Esta interacción es lineal. Entre la carga 1 y la carga 2 la interacción es lineal, lo que quiere decir que solamente tiene componentes en el eje X, más no tiene componente en el eje Y. Pero esta sí. ¿Por qué? Porque esta carga es negativa y esta es positiva. Resulta de que al interactuar, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no es cierto? Entonces esta coge hacia abajo y esta coge hacia arriba. Este ángulo que está acá, es igual a este ángulo que está acá, por teoría de ángulos. Se lo pueden preguntar al profesor de geometría. Entonces, eso quiere decir que acá va a haber una componente de 3, 2 en X, y acá tiene que haber una componente 3, 2 en Y, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a armar un ¿qué? Un triángulo rectángulo. Hasta ahí yo creo que perfecto, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a utilizar las identidades trigonométricas, ¿vale? Las identidades trigonométricas. Fuerza de interacción 3, 2, ¿sí? 3, 2, perdón, ese es 3, 2. 3, 2. Porque para eso lo utilizamos, ¿para qué? Para poder hallar las componentes. Entonces, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Importante, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Este. Y ese cateto opuesto, ¿qué termina siendo? Termina siendo la componente en X. ¿Ok? Entonces, si tenemos que es la componente en X, entonces
utilizamos esto. Fuerza 3,2 de x es igual al seno del ángulo por la fuerza 2, 3. ¿Pero dónde encontramos esa? Aquí, miren, esta. Aquí. Ubicamos esto que nos dio acá, lo ubicamos acá. Luego, fuerza de 2, 3 en y, coseno del ángulo 2, que ya lo vamos a encontrar. Entonces, sería por la fuerza 2,3. ¿Que dónde está esa? Aquí. ¿Listo? Y listo. Hasta ahí usted ya identifica cuáles son las componentes en X, cuáles son las componentes en Y, se suman, ¿sí? Se encuentran para encontrar la magnitud, saben que tienen que hallarlo por medio del teorema de Pitágoras, y después de eso lo que van a hacer es aplicar la tangente del ángulo para poder encontrar ¿qué? El ángulo o la dirección del vector restante. Voy a explicar algo muy superficial y eso lo puede preguntar al profesor de geometría, y es lo siguiente: si yo tengo estos dos ángulos, entonces yo puedo utilizar lo siguiente: A es igual al coseno a la menos 1 de A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado sobre 2 veces AB. Y con eso, muchachos, con eso nosotros podemos determinar, BC. Ese es BC. Y con eso nosotros podemos determinar este ángulo que está acá, que este es A y este es B y este es C. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, cualquier cosita me preguntan, ¿listo? Por el WhatsApp. Y los trabajos, recuerden que me los tienen que enviar al correo que está en la guía. ¿Listo? No me lo envíen al WhatsApp porque se me satura el celular y entonces, digamos, no voy a poder contestar. Me lo hacen por medio del correo.